Buenas noches, Dios les bendiga. Soy la pastora Karima Rodríguez. En esta noche vengo, pues el Señor me entregó el tema que dice que es hora de quitarnos las gringolas. Dios me inquieta, ¿verdad?, a traer la palabra, porque Dios viene trabajando conmigo hace ya tiempo. Pero ya hace unos meses es que como que me cae el 20, ¿verdad? Y entonces me he detenido a observarme en ciertas cosas que el pastor Shael me viene diciendo, pero que yo no me sentaba a analizarla. Y entonces, porque no me gusta, me incomoda, ¿verdad?, el tener que sacar, el tener que hacerme una introspección a mí, de lo que yo hago bien, de lo que yo hago mal. A nadie le gusta analizarse, ¿verdad? O por lo menos a mí no me gusta evaluar mi comportamiento, si estoy procediendo bien o mal, porque pues llega un momento que eso uno lo hace como, uno se pone una gringola, una coraza, como usted le quiera llamar, una armadura, para que nadie penetre en eso que te puede herir, que te está hiriendo, ¿verdad? Que tiene esa herida que tienes en el alma. Entonces, pues tomo la decisión de hacerle caso al pastor. Y entonces, cada vez que yo iba a hablar con él, que yo le iba a decir algo que tenía que hacer o que teníamos que hacer, yo sencillamente me limitaba a decirle, tengo que hacer esto, y ya. No le daba ningún tipo de información más nada. ¿Por qué? Porque en mi matrimonio anterior, cualquier cosita que yo decía era motivo para una pelea. Y todavía, sin darme cuenta, yo cargaba esa armadura oxidada, esa gringola, de que cualquier cosa, de que saliera por mi boca, podía provocar un caos en el hogar. Y tratando de evitar eso, lo que hacía era peor. Porque a lo mejor suena como una justificación a mi acción, pero era esa armadura oxidada que yo cargaba para autodefenderme, ¿verdad?, de alguna situación. Y la llevaba usando por años sin darme cuenta que por estar usando esta armadura venía dañando mi matrimonio, venía dañando mi familia y venía dañando lo que Dios habló de mí. Cuando estaba preparando el mensaje, todavía con las gringolas, yo le digo, Señor, yo necesito que tú me hables, pero que tú me hables de una manera que yo te pueda entender, que yo pueda entender lo que tú me estás hablando. No le digo la palabra que le dije porque... y él me dice, es que yo te estoy hablando, pero tú estás como Marta, tú estás enfocada en todas las tareas, en todas las cosas que tienes que hacer y no me estás prestando atención. Pues yo me levanté y me senté a escribir porque ya con eso no había más nada que hacer. Entonces me di cuenta nuevamente que traía las gringolas puestas, solamente mirando hacia adelante, solamente mirando esa dirección para no tropezarme, para no caerme, para no tener que ponerme otra vez una curita en el mismo lugar que no acaba de sanar, ¿verdad?, en la misma herida. El versículo base que escogí para esta prédica está en Cantares 2:15. Y en la Reina Valera del 1960 nos dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. En Nueva Traducción Viviente dice, atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Buscando en el internet me puse a buscar la definición de gringola y dice que son protectores que se colocan entre los ojos de los caballos
de carrera para que solo miren hacia adelante en la competencia. En la RAE nos dice, no se encuentra como gringola, se encuentra como anteojeras. Y dice que en las guarniciones de las caballerías de tiro son una pieza de baqueta que caen junto a los ojos del animal para que no vean a los lados, sino de frente. Si se fijan, no están así, están metidas. En sentido figurado, dice que es que una persona tiene gringolas cuando es estrecha de mente o cuando sus ideas preconcebidas le impiden ver el objetivo de sus opiniones. Es una actitud mental o prejuicio que solo permite ver un aspecto limitado de la realidad. Cuando estamos en competencia, ¿verdad? Nos enfocamos en lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos llegar a ese primer lugar, nosotros queremos ganar esa competencia, nosotros, el yo. Pero cuando caminamos en grupo, cuando caminamos unidos como un solo cuerpo, ahí estamos sensibles al Espíritu Santo. Y nos vamos a preocupar no solo por lo que nosotros queremos, nos vamos a preocupar si mi hermano tiene un dolor, si mi hermano no comió, si a mi hermano no pudo pagar la renta, si mi hermano necesita una oración, un abrazo. El Señor nos manda hoy a quitarnos esas gringolas. Yo les pido que se levanten y hagan este ejercicio con una persona que tenga a su lado. Uno ponga las manos. Ese es el ejemplo de que solamente cuando los caballos tienen las gringolas, no pueden ver el caballo que les pasa por el lado. Ellos solamente van a ver hacia adelante, hacia su meta, solamente van enfocados en lo que tienen de frente, ¿verdad? Y no nos podemos quitar esas gringolas, ¿verdad? Muchas veces porque ya son fortalezas, ya son cosas que llevamos puestas hace tiempo en nosotros, que muchas veces nos acostumbramos a ellas, Señor, porque ya estamos caminando en automático, caminando sin pedirle al Señor, sino que me levanto de la cama y sigo caminando en lo que yo tengo que hacer diariamente. Y por culpa de las gringolas muchas veces no somos empáticos ni con los de nuestra casa. Porque estamos pensando en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que a mí me conviene, en lo que yo estoy pasando, en mi propio dolor, en mi propio beneficio. ¿Y saben qué? Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Jesús llegó a esta tierra y vino y puso los pies en esta tierra para poder sentir lo mismo que nosotros sentimos, para poder padecer todo lo que nosotros padecimos. La palabra nos dice en Lucas 24, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Jesús fue escupido, Jesús fue rechazado, Jesús fue juzgado. A Jesús lo botaron de sitio, a Jesús lo hirieron, a Jesús lo criticaron, lo menospreciaron, lo insultaron. Y en la palabra en Juan 1, 11, 13 nos dice, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que los recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Nosotros los recibimos, somos hijos de Dios. Si a Jesús como hijo de Dios no le creyeron, no lo recibieron, le ofendieron, lo humillaron,
el trabajo de nosotros como cristianos no es buscar el agrado de la otra persona. Nosotros no venimos a este mundo a caminar. No es nuestro trabajo probarle al mundo quiénes nosotros somos, ni lo que Dios habló de nosotros. Es nuestro trabajo agradarle al Señor. Dios nos envía a ser imitadores de Cristo. Dios nos envía a amarlo. Dios nos envía a enfocarnos en lo que Él habló de nosotros. Él se encargará de los nuestros. Él nos defiende. Nosotros no tenemos que defendernos, porque cuando nosotros nos defendemos lo dañamos, porque Él es el que está, Él es nuestro abogado. Él es nuestro defensor. Yo no tengo que pasar mi vida probándole quién soy a nadie, porque Él sabe quién yo soy. Es tiempo que nos concentremos en las cosas que Dios ha dicho de nosotros. Es tiempo de que saquemos esas pequeñas zorras que han querido venir a desenfocarnos, que han querido venir a sacarnos y a desviarnos de lo que Dios habló de cada uno de nosotros. Nos toca a nosotros identificar esas zorras. Nos toca a nosotros sacarlas, cazarlas. No es nadie el que tiene que venir, somos nosotros los que tenemos que identificarlas. Somos nosotros los que tenemos que sacarlas. Dios ya nos dio las herramientas, están en su libro. Lo que pasa es que no nos gusta cazarlas, nos gusta que otro venga y las case, nos gusta todo tipo microondas, 1 minuto, 30 segundos y ya lo tengo. No, pele rodilla. Las zorras pequeñas son esas cosas que las vemos, pero como las vemos como pequeñas, no les damos importancia. Pero impiden nuestro crecimiento espiritual. Entre ellas está la apatía, está la pereza, está la duda, la falta de compromiso con Dios, la mentira, la incredulidad. Una persona astuta que solo busca en su bien, su propio bien, eso es parte de el pecado. El pecado puede destruir nuestras relaciones, alejarnos de Dios. La tentación puede llevarnos a tomar decisiones que no le agradan al Señor y no son la voluntad de Dios. Las dudas nos debilitan nuestra fe. Nos hace cuestionar la verdad de Dios. El miedo nos paraliza, nos detiene de lo que Dios habló de nosotros y nos aleja de su voluntad. El egoísmo pone nuestras necesidades por encima de las necesidades de los demás. Pablo dice en la Biblia, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y lo escuchamos y decimos, wow, qué difícil. Pero para poder llegar a ser imitadores de Cristo, tenemos que entregarle al Señor el gobierno de nosotros. Tenemos Dios tiene que tener el gobierno absoluto de mí. Tengo que entregarle esas áreas que están bien escondidas, que no nos gusta que nadie vean, que nos creemos que se las estamos escondiendo a Dios, pero para Dios no hay nada oculto. Dios todo lo sabe. Y la mayoría de las veces nosotros sabemos cuáles son esas áreas, pero no nos gusta pensar en ellas. Nos incomoda la corrección, no nos gusta la corrección, nos molesta. Que alguien venga y nos dé corrección nos molesta porque nos incomoda tener que ser corregidos, tener que cambiar la manera en que ya hacemos las cosas. Preferimos seguir errando en la misma conducta en vez de cazar esas zorras que nos están dañando, que están dañando nuestra familia, que dañan nuestros hijos, que dañan las generaciones futuras. Porque lo que no matemos ahora, nuestros hijos lo van a cargar. Y preferimos seguir alimentándolas, preferimos seguir engordándolas, preferimos hasta hacerle refugio a las zorras con tal de no sacarlas, con tal de no pasar trabajo. Hay unas preguntas que las tengo, pero no es para que me las contesten, es para que ustedes las piensen y se las contesten ustedes mismos. ¿Qué pensamos de nosotros mismos?
qué pensamos de nosotros mismos? ¿Por qué nos conocen a nosotros la gente? ¿Por qué nos conoce a nosotros la gente? ¿Y cómo nos identifican? Recordemos bien que las pequeñas zorras que dañan el viñedo, esas pequeñas zorras, son cualquier cosa que le permita la entrada a sus vidas, que robe lo que Dios hizo o está haciendo con usted. Acordémonos siempre que somos totalmente dependientes de Él. Que todo lo que nosotros podemos hacer es porque a Él le ha placido primero. No es por nuestras propias fuerzas. Todo lo que nosotros hagamos es porque ya a Él le plació que lo hiciéramos. Sin Él no somos nada. Dice en Romanos 12 que por la gracia que me es dada, por la gracia me es dada, no tengas más alto concepto de ti que del que debe tener, para no decirlo completo, pero lo que se concentra este versículo es que uno no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Dios quiere santificar al pueblo, pero el pueblo quiere ser santificado. El pueblo está dispuesto a someterse a la prensa para que el Señor pueda depurarnos. ¿Cuántos estamos dispuestos a soltar todo ese peso que nosotros mismos, porque no nos los puso Dios, el peso nos los pusimos nosotros? ¿Cuántos estamos dispuestos a soltar todo ese peso que nosotros mismos nos pusimos encima y que ahora no sabemos cómo deshacernos de él? Muchas veces estamos tan metidos en nosotros mismos, cogiéndonos pena a nosotros mismos, que no vemos la salida. Estamos tan acostumbrados a tener las gringolas, a ponernos la coraza, la armadura, todo lo que podamos tirarnos encima, que cuando queremos quitárnoslas no podemos, no tenemos las fuerzas para hacerlo, no tenemos la fuerza para quitarlas. Son ciclos, son patrones generacionales que seguimos arrastrando de generación en generación y que nos dañan a nosotros, nos dañan la relación matrimonial, nos dañan a los hijos. Muchas veces Dios nos confronta. Dios nos dice, ¿me amas? Deja de hacer esto. ¿Me amas? Suelta esto. ¿Me amas? Sígueme. Pero muchas veces se nos hace difícil verlo, se nos hace difícil entenderlo, porque caminamos en nuestra autonomía, caminamos en lo que queremos hacer, no en lo que Dios quiere hacer conmigo. Estamos tan distraídos que no vemos cuando Dios nos habla, no vemos cuando Dios nos llama, no vemos lo que Dios quiere hacer con nosotros, con nuestras familias. Muchas veces caminamos en automático porque tenemos esas gringolas puestas. Y esto no viene de ahora, esto viene desde Adán y Eva. Dios le dio una instrucción a Adán y a Eva. Le dijo, coman, pueden comer de todos los árboles que hay en el huerto, pero del árbol que está en el centro, de ese no coman, ni lo miren. Y en un momento de distracción, que Adán fue a trabajar y Eva se puso a hablar con quien no tenía que hablar, en el momento de distracción, cuando no estamos enfocados en lo que Dios habló, viviremos pensando solo en las cosas que nos convienen a nosotros. Estas cosas que nos van a llevar a la desobediencia. Tenemos que tener cuidado porque estas cosas no solo nos llevan a la desobediencia.
estas cosas nos llevan al orgullo, nos llevan a la altivez, nos llevan a la autonomía, nos llevan a creer que no necesitamos la guianza de Dios. Si observamos bien, Adán y Eva se echaron las culpas uno al otro. Adán le dijo, no, porque la mujer que me diste, y Eva, no, por la serpiente. Esto nos habla que desde el principio la humanidad, nosotros vivimos justificando nuestras acciones. En vez de aceptarla y a corregirla, cortarlas de raíz, vivimos poniendo justificaciones en todas las cosas que hacemos. Cuando Adán y Eva fueron confrontados por Dios, se dieron cuenta que lo que habían hecho mal, pero en vez de pedir perdón, en vez de disculparse, comenzaron a pelear, comenzaron a echarse la culpa. Eso no los llevó a ningún lado, al contrario. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, dejar las justificaciones. Aceptar nuestros errores, somos humanos, vamos a en algún momento a cometer errores. Dialoguemos. El no aceptar nuestros errores, el no aceptar la culpa, trajo maldición. Y no solamente para ellos. Ellos no solamente fueron corridos del huerto. Los hijos de ellos cargaron con la maldición. Su descendencia cargó con la maldición. Todo lo que hacemos, positiva o negativamente, lo acarrea nuestra descendencia. Muchas veces cuando nos hablan con esa verdad que nos confronta, nos sentimos insultados, nos sentimos ofendidos, nos enfurecemos. Cuando nos tocan esas áreas, esa llaguita que todavía no ha curado porque seguimos poniéndole la curita, cuando nos tocan esas áreas que no queremos que nadie vea, que no dejamos a nadie entrar, nos toca volver a revivir ese dolor. Porque sencillamente no nos gusta que nos vean, porque no hemos sacado el tiempo para sanar y no nos gusta que nos vean nuestra vulnerabilidad. Y nosotros creemos que la gente no se da cuenta porque tenemos las gringolas puestas. Pero ¿sabes qué? Les digo algo, no nos damos cuenta nosotros, pero todo el que está a nuestro alrededor se da cuenta de la pata en que cogíamos. Nos justificamos diciendo, yo soy así porque lo hicieron mis padres. Yo soy así por lo que a mí me han hecho. Yo soy así porque esa es mi forma de defensa, por lo que yo he vivido. Nadie ha vivido lo que yo he vivido. Nadie sabe lo que yo he pasado. Usted no es así por su pasado. Usted y yo somos así porque no le hemos permitido a Dios entrar, porque no le hemos permitido a Dios trabajar esas áreas que todavía siguen supurando. Porque cada vez preferimos ponernos una curita y preferimos echarle un poquito de aire y ponerle la curita de nuevo y seguimos caminándola con la gringola puesta. No dejamos ni tan siquiera que coja aire, ni tan siquiera la curamos, ni tan siquiera le damos el tratamiento que merece esa herida. Le ponemos nada más que la curita. Y no dejamos que sanemos. Solo Dios nos puede sanar el alma. Esas son heridas del alma, que el único que las puede sanar es Dios. Pero solamente Dios las puede sanar si se las entregamos. Si se las entregamos a Él. Para nosotros ser sanos tenemos que entregarle todas esas heridas a Él. Porque hay falta de perdón en nuestro corazón. Perdón en hebreo se dice selijá y en griego afesis, que quiere decir despido, liberación, remisión de pecados, perdón. Carijomal, que quiere decir dar, conceder, dar gratuitamente, otorgar un favor de forma incondicional y se utiliza para denotar el perdón de los pecados que se da por parte de Dios. La falta de perdón o el perdón superficial nos priva de vivir una vida plena en Cristo. La falta de perdón con el tiempo empeora y desemboca en amargura.
Por falta de perdón, Dios no nos puede perdonar a nosotros. Hasta la misma Biblia dice que antes de traer las ofrendas, vayamos a la persona que tenemos algo en contra y le pidamos perdón, porque si no, Dios no la va a recibir. Es importante que entendamos que el primer beneficiario del perdón no es el que vamos a pedirle perdón, somos nosotros mismos, es nuestra alma la que está en juego. Muchas veces decimos, te perdono, pero no somos capaces de decirle, perdóname, yo también te herí, yo metí las patas. Perdóname porque con mi actitud, mi falta de carácter, te herí, te lastimé. Pensamos que al hacer esto nos estamos humillando y se nos olvida lo que dice la palabra acerca de las personas orgullosas y arrogantes con falta de humildad. La palabra nos dice, antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando tenemos problemas por causa de nuestras gringolas que nosotros mismos nos colocamos, es cuando decidimos recurrir al fabricante. Nuestro fabricante, que solamente vamos humillando delante de nuestro Señor y cuando le pedimos a Él, no con remordimiento, sino con arrepentimiento real, que nos ayude. En ese momento es ahí cuando Él entra a ayudarnos. Es ahí cuando Él entra a sanar nuestras vidas. Es ahí cuando Él comienza a restaurar mi vida, mi casa, mi familia. Es ahí cuando nuestras vidas son transformadas. Pero para que nuestras vidas sean transformadas, yo tengo que venir delante del fabricante. Yo tengo que venir delante del que tiene todos los códigos de mi alma para que mi alma sea libertada. Y aquí todos, porque es que ninguno estamos exhibidos de esto. Todos en algún momento de nuestras vidas o en algún área de nuestras vidas, todos nos hemos puesto gringolas, solo para enfocarnos en lo que necesitamos, para que la gente vea lo mejor de mí. Pero no nos damos cuenta que la gente sabe la pata que cogíamos y que nuestras acciones revelan lo que me gobierna. Por dentro y por fuera, porque es que se nos nota lamentablemente. Pero cuando vivimos con las gringolas puestas, nos enfocamos en tener un jardín bonito, ¿verdad? Agradable a los ojos de las personas, aunque la casa por dentro esté hecho un desastre. Las gringolas no solo te permiten ver en una sola dirección, te permiten ver hacia el frente, pero no nos permiten ver hacia adentro. Porque estamos concentrados en no caer, en no volver a caer, en no volver a golpearnos la herida. Y solamente nos enfocamos en el frente, en lo que tenemos de frente. No nos permiten autoexaminarnos. Porque cuando las llevamos puestas, gracias. Nos enfocamos en mi necesidad. Nos enfocamos en lo que nosotros queremos. Y no en lo que Dios quiere hacer conmigo. Y no en lo que Dios habló de mí. Y no en lo que Dios habló de mi casa. Y no en lo que Dios necesita de mí. Y la palabra te dice que no hagáis nada por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno como a los demás superiores a nosotros mismos. El no soltar las gringolas nos puede causar en cada uno de nosotros fatiga. Porque vamos a hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Y cuando llega esa fatiga, nosotros debemos preguntarnos, ¿está Dios en el asunto? ¿O estoy caminando en mis propias fuerzas? Estoy caminando en la dirección correcta, estoy caminando en lo que Dios habló.
para mi vida, para nuestra vida, para la vida de mi familia, o sencillamente estoy haciendo lo que yo quiero? ¿En qué estamos ocupando la mayor parte del tiempo? En lo que ocupemos la mayor parte del tiempo, eso se ha convertido en nuestro Dios. Y por consiguiente, a eso que le dedico más tiempo es lo que mi familia está viendo y es lo que mi familia va a hacer. Muchas veces nos quitamos las gringolas, no nos quitamos las gringolas ni en nuestra casa. Estamos en casa y estamos con nuestros hijos, pero no les prestamos atención. Verdaderamente pasamos tiempo de calidad con nuestros hijos, con nuestra familia. Y dice, la casa es nuestro primer ministerio, la familia es el primer ministerio. Eso no quiere decir que yo voy a dejar de hacer lo que Dios habló de mí. Eso quiere decir que el tiempo que yo tengo con mi casa, con mi familia, con mis hijos, es un tiempo que yo voy a darle de calidad. Es un tiempo en el cual yo voy a mostrarle el amor ágape que Dios me enseñó. Es un tiempo en el que aun cuando mis hijos sean grandes, ellos van a querer volver a casa por el amor que se le dio en casa. ¿Hay algo que estemos amando más que a Dios? ¿Hay algo que nos esté quitando el tiempo de Dios, el tiempo de mis hijos, el tiempo de mi esposo? ¿Estamos siendo verdaderamente diligentes en lo que Dios habló de cada uno de nosotros? ¿Estamos siendo verdaderamente diligentes en nuestras casas, en nuestras familias? ¿O vivimos sacando a Marta a pasear y a cada rato y dejando a María al lado ahí a los pies de Jesús? Es importante que saquemos el tiempo para hacernos una introspección. El hacernos una introspección nos beneficiará a nosotros mismos, más que a todo el que esté a nuestro lado. El no sacar el tiempo para hacer esto no me libera de la culpa, ni tampoco me hace inocente el desconocimiento. El que yo no saque el tiempo para hacer la introspección no me exime de culpa, no me exime el yo no saber lo que estaba pasando en mi casa, lo que estaba pasando en mí, por yo no tener el tiempo para evaluarme. Es mi deber como cristiano hacerlo. Y la palabra se nos fue dada. Y dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero para eso tenemos que hacernos la introspección. Lo que nosotros no rompamos, lo heredarán nuestros hijos y las próximas generaciones. A veces estamos luchando con cosas que vienen de generaciones anteriores que no sabemos que las cargamos porque no hemos sacado el tiempo. Porque no nos detenemos a averiguar y se las pasamos, se las regalamos, se las heredamos a nuestros hijos. Es nuestro deber hacer nuestra parte y ponerle fin a todo lo que quiere venir a detener lo que Dios habló de mí y de ti. Seamos diligentes y cortemos con toda maldición generacional. Pero para esto tenemos que buscar, tenemos que hacer nuestra asignación. Tenemos que llamar a ese pariente que no hablamos hace tiempo y preguntar qué celebraban
nuestros ancestros, cuáles costumbres o creencias tenían nuestros ancestros, qué ataduras se han acentuado en mi familia en el pasado. En mi familia hay vicio, hay fornicación, hay adulterio, hay lesbianismo, hay homosexualidad, hay divorcio, hay falta de perdón. ¿Qué hay en mi familia? ¿Qué hay en las generaciones anteriores? ¿Cómo murieron? ¿Qué enfermedades han habido en los ancestros? De esta manera sabemos con lo que nos está atormentando, lo que venimos cargando. Si no buscamos, seguimos peleando y no sabemos con qué peleamos. La única manera de tener una visión más amplia con lo que estamos luchando y batallando es rompiendo con todo lo que viene de atrás. Y la mayoría de nuestras batallas se forman aquí. Todos los pensamientos hay que llevarlos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Cada vez que venga un pensamiento que no viene de Dios, usted tiene el poder, la palabra se la dio, Dios le dio el poder y usted lo lleva cautivo a la obediencia de Cristo. Nosotros, Dios nos dio la palabra, nos dio las instrucciones para sacar todas esas batallas mentales, todas estas pajas mentales que se nos vienen a la cabeza. Métase con la Biblia, póngase a orar, haga ayuno. No busque que otro lo haga por usted si es algo que le toca a usted hacer. En Proverbios 15:33 nos dice, el respeto al Señor es la escuela de la sabiduría. La humildad es la antesala a la gloria. Cuando Dios ve que estamos haciendo nuestra parte, Él nos va a ayudar y nos va a quitar las gringolas. En la misma palabra nos habla que Saúl llevaba unas gringolas que él nunca se quiso quitar. Y esas gringolas se lo llevaron enredado a él, a sus hijos y a su escudero. Lo que Dios nos manda a soltar y no soltamos nos lleva a la desobediencia. Y no solo nos afecta a nosotros, sino que también afecta a los nuestros. Y si no me cree, coja la Biblia, 1 Samuel, capítulo 31. No busquemos a Saúl en alguien más. Busquémoslos en nosotros mismos. Seamos diligentes, examinémonos. No permitamos que nuestras familias y nuestros hijos caigan por nuestra inacción. Hoy Dios nos da la oportunidad de venir delante de Él, delante de su presencia y entregarle todas esas áreas que ustedes saben, porque es que Dios nos deja saber, el Espíritu Santo nos revela esas áreas que quiere que le entreguemos. Y Dios nos dice hoy, entrégame esa área. Dios le pidió a Abraham el hijo de la promesa, un hijo que había esperado por años. Y Abraham no se quejó. Abraham cogió al muchacho y caminó y le dijo a los otros, espérenme aquí que yo vengo ahora. Cuando lo fue a matar, apareció el cordero. Dios proveyó la ofrenda. Por la obediencia, Dios proveyó la ofrenda. Por la obediencia, hoy es llamado Padre de Naciones. En medio de nuestra obediencia, Dios proveerá. En medio de lo que nosotros, de lo que estemos pasando y pensamos que estamos perdiendo, ahí es que Dios, ahí que vamos a conocer a Jehová Jireh, el Dios que provee. Por medio de esa obediencia, por medio de eso que nosotros creemos que estamos perdiendo. Con Dios nunca tendremos pérdida. Al contrario, por más dura que sea lo que Dios nos pida, que no creo que sea tan duro como lo que le pidió a Jesucristo, por más duro que sea, si somos obedientes, si escuchamos, si procuramos caminar en santidad, nuestras próximas generaciones serán benditas y podremos ver la mano del Señor en nuestra vida. Jesús le pidió al Padre
que si era su voluntad que pasara de él la copa. Y eso lo pueden ver en Mateo 26 del 39 al 46. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieras. Después fue por segunda vez y le dijo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en obediencia al Padre se entregó. Y hoy Él es digno de desatar los sellos. Si van al Apocalipsis 5, del 1 al 5, le voy a leer solamente unos versículos. Dice, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Ni aún mirarlo. Pero dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Aún Jesús, siendo Dios en obediencia, se entregó por causa de su obediencia. Hoy Él es digno de desatar los sellos. Por medio de Él tenemos libertad, por medio de Él tenemos abogado, por medio de Él tenemos nuestro intercesor, el que nos cuida, el que nos levanta en medio de las tribulaciones. Es nuestra decisión que hoy soltemos. Es nuestra decisión que hoy soltemos todo lo que sabemos y le entreguemos todo lo que sabemos en nuestro corazón que Dios nos viene pidiendo. Preferimos seguir luchando en nuestras propias fuerzas. Preferimos seguir siendo hipócritas con nosotros mismos por el que dirán. Yo soy la primera en aceptar y reconocer que de donde único puedo soltar las gringolas, donde yo único puedo soltar las gringolas, esa armadura oxidada. Todo ese peso que me he echado encima yo mismo, donde único lo puedo soltar es aquí. Es en el altar, es a los pies del Señor en su presencia. Donde único podemos soltar todas esas cosas que venimos cargando, todo ese peso que nosotros mismos nos hemos echado encima. Cada uno de nosotros se ha puesto un peso encima de más. Todo ese peso de más que venimos cargando, es hora de traérselo al Señor aquí frente al altar. Es hora de soltarlos para poder caminar en la llenura y en la plenitud que Dios habló de esta iglesia. Para que esta iglesia pueda caminar en llenura y en plenitud tenemos que soltar. Tenemos que cazar todas esas zorras. Hoy Dios nos dice, ven, entrégame aquí frente al altar, aquí en mi presencia, entrégame esas cargas. Si me amas, entrégame las cargas. Si me amas, suelta. Si me amas, sígueme. Acércate a mí, te dice el Señor.